Pues bueno, antes que nada, Carmen, gracias por... A ti gracias por la charla. seguimiento. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Carmen, 51 años ya de vida. ¿Cuántos de periodismo? Pues yo creo que empecé por ahí del 87, 88 más o menos. ¿Y cómo te trata el periodismo? Bien, yo creo que es una actividad muy entusiasmante, una actividad muy estimulante, una actividad que te permite conocer mucha gente, estar al tanto de lo que está ocurriendo y que le es importante al resto de la sociedad. Yo creo que el periodismo es una de las tareas y actividades pues, de mucha adrenalina, de mucha actividad, desde luego intelectual y emocional a veces. Entonces es una tarea para mí desde luego muy gratificante. Oye, se comenta por ahí, aparece en algunos datos, que tú decides dedicarte al periodismo dadas las cuestiones que vivió tu familia en el exilio español. Pues mira, se dicen de uno varias cosas que no necesariamente corresponden a lo que uno ha declarado, pero yo te diría que es obvio y natural que la biografía de alguien esté marcada por la propia biografía de su familia, por la propia historia de su familia, y de una u otra manera, sin que yo pueda establecer una relación causal directa, seguramente impactó en mi trayectoria, en mi elección profesional, en mi elección académica y de formación universitaria, pues el tema social, el tema político, los asuntos de interés general y la historia de mi familia, que está una parte de ella asociada a la Guerra Civil Española, pues desde luego que en términos biográficos es un tema muy relevante, son esas historias de familia, esas historias que se cuentan de gente que fue arrancado de su país por una guerra civil, por una dictadura como la de Franco, y que llegan a otra nación que no es la que les tocaba vivir en su propio origen, y que pues crean familias y que crean lazos con otro país que no era el suyo, y todo eso de una u otra manera desde luego pues va marcando identidades. En mi caso y en el de mi familia, bueno, somos mexicanos por los cuatro costados. Aún mi padre, que llegó aquí muy pequeño, pues llegó a los 6, 7 años de edad y nunca regresó a España. Él se hizo absolutamente mexicano, ¿no? Desde luego tiene familia y algunos otros vínculos, pero nuestra parte familiar del exilio fue parte de los trabajadores que llegaron de España huyendo de la guerra y expulsados por Franco. No es la parte del exilio español, de los intelectuales, de los que crearon los colegios, de todos aquellos que han aportado enormes cosas a nuestro país. La parte nuestra es una parte de trabajadores, de sindicalistas, de gente que tuvo una participación muy importante en España. Y bueno, pues de una u otra manera, sin poder decir de esta parte de mi historia se concluye que decidí ser periodista, pues no hay manera de asociarlo tan directamente. Pero bueno, la biografía de cada quien es la biografía de cada quien. Pero digamos, siempre buscando la justicia, siempre rascándole a la injusticia. Pues yo creo que ese es un impulso que debemos tener todos como ciudadanos, y los periodistas creo que nuestra tarea, nuestro perfil es encontrar aquellos elementos que deben ser señalados, que deben ser observados, aquello que no está funcionando en un sistema, aquello que está impidiendo que los procesos de justicia, de equidad, de transparencia, de democracia, aquello que no está haciendo valer los ideales de una sociedad, pues tienen que ser señalados y denunciados. La corrupción, los malos manejos, las irregularidades, lo que el ojo del periodista tiene que estar permanentemente observando como un mecanismo de contrapeso para otras mecánicas que se desarrollan en la sociedad. Existen los gobiernos que hacen sus tareas y que desempeñan su labor para administrar los bienes públicos, existen los medios, existen las escuelas, existen diferentes engranajes de una maquinaria, y los periodistas estamos precisamente para observar, para señalar y observar fundamentalmente los fenómenos de poder y los fenómenos sociales y las cuestiones que están asociadas precisamente a lo que debe ser señalado como interesante, como importante, como denunciable. Y bueno, pues la justicia es un elemento fundamental para la vida de un país, de una sociedad, y los periodistas solemos
poner el ojo y el foco a aquello que atenta contra la justicia, aquello que le muestra al resto de la sociedad lo que no está haciendo un ministerio público, lo que no hace bien un juez, lo que no hace bien un sistema, pues con ganas de ponerle luz a eso y que eso le sea revelador a una sociedad que a su vez deberá pues hacer lo pertinente para que se resuelva. Es un juego permanente de pesos y contrapesos, y en el caso de los periodistas pues básicamente nuestra tarea está dirigida a observar críticamente los fenómenos y los asuntos que son del interés general. Hay un texto de Shakespeare en Romeo y Julieta, una línea que dice Julieta en particular, que dice: mi único amor nació de mi único odio. ¿Podríamos aplicar esto a ti como tu amor al periodismo y tu odio a la injusticia? No sé si es shakespeareano el asunto, pero bueno, te agradezco la cita, es interesante la correlación, pero bueno, yo desde luego tengo un gran amor por el periodismo, creo que el periodismo es un elemento vital para que una sociedad exista de la mejor manera posible. No imagino una vida democrática sin un periodismo libre, sin un periodismo independiente, sin un periodismo crítico, y por eso es tan relevante el tema de la comunicación, el tema de la prensa, el tema del debate público, todo eso que es apasionante para personas que nos dedicamos a esto, y lo es para la propia sociedad. Es la manera de crear los espacios de la discusión y del conocimiento de los asuntos públicos a través de las noticias, a través de la información, a través de las entrevistas, a través de los debates, en fin, todo eso que nos permite llevar a nuestras audiencias, a los lectores, a los radioescuchas, a los cibernautas, a los que están siguiendo los medios de comunicación, todo eso que nos permite proporcionarle para que tenga elementos de racionalidad, de discusión y de generación de ideas propias. Y bueno, pues es una tarea que realmente es muy estimulante y muy importante para una sociedad. Muy importante que una sociedad tenga un músculo fuerte de sus medios de comunicación. Es un ingrediente insustituible, un ingrediente fundamental para una vida democrática. Creo incluso que la democracia y la calidad de la democracia se mide en varias cosas. Una de ellas, desde luego, el tamaño de nuestras libertades, la posibilidad de ejercer la crítica, la posibilidad de informar libremente, la posibilidad de señalar asuntos de corrupción sin tener sanciones de regreso. Una vida democrática se mide y se califica precisamente por esos niveles del ejercicio de nuestras libertades. Cuando se ve que los periodistas son encarcelados, hostigados, espiados, perseguidos, demandados, corridos, pues evidentemente ahí está una señal preocupante, muy preocupante, de que ese modelo o sistema político que se autodenomina democracia no está funcionando cabalmente. ¿Qué poderes ocultos vislumbras tú en la política mexicana? Pues mira, los poderes en México y en el mundo, yo creo, pues están llenos de vericuetos. Uno esperaría que una democracia perfecta, que no le existe, pero una democracia de muy alto nivel, permita a los ciudadanos saber el quién es quién de los poderes y delimitar con mucha claridad por qué alguien tiene poder, de dónde emerge ese poder y cómo ejerce ese poder. Si una sociedad tiene claridad del origen del poder, de las motivaciones en el ejercicio del poder y de la rendición de cuentas de ese poder, pues podrá estar razonablemente tranquila. Cuando el mecanismo democrático funciona, cuando la maquinaria democrática funciona, se establecen, como diría el experto politólogo José Antonio Crespo, se establece un sistema de vigilancias mutuas. El Senado ve al otro poder, el otro poder ve a los demás poderes, la ciudadanía observa, y en la democracia está precisamente esta interrelación permanente de observaciones mutuas y de seguimientos mutuos, un sistema de vigilancias mutuas para que el interés común, para que los dineros públicos, para que las decisiones que se toman sean siempre a favor de las mayorías, sean siempre respetando las minorías y sean siempre en una lógica del interés general. Cuando observamos en un sistema político que prevalecen los intereses particulares sobre los intereses generales, algo no está funcionando bien en esa democracia. Cuando observamos que una clase política no actúa
en beneficio de las mayorías, sino de sí misma o de los intereses particulares, algo no está funcionando bien en esa democracia. Si observamos que un gabinete o que un gobierno en particular se enriquece y no se rinden cuentas o no hay sistemas de vigilancia anticorrupción eficientes, algo no está funcionando bien en esa democracia. Si vemos medios de comunicación que no ejercen como deberían ejercer permanentemente el ejercicio crítico, si no arrojan luz sobre los asuntos del interés general, si omiten temas, si los achatan, si los eliminan de sus agendas por razones distintas a las periodísticas, algo no está funcionando bien en esa democracia. ¿Quién manda en los medios mexicanos? Hay diferentes estratos, diría yo, del ejercicio de poder en los medios de comunicación. Están los dueños, los concesionarios, está el poder político. Lo que deberían mandar son las audiencias. Lo que deberían mandar en un sistema mediático eficiente y democrático, pues son los factores precisamente que hacen que el motor principal de la tarea periodística sea el interés de las audiencias. Las razones para publicar o no publicar un asunto tengan que ver con los intereses de las audiencias o con los derechos de las audiencias. La libertad de decir, la libertad de escuchar, la libertad de opinar y la libertad de conocer las opiniones plurales o diversas que hay en la sociedad. Todo eso es lo que evidentemente debería suceder si se coloca por delante el papel y los derechos de las audiencias. Cuando algo ocurre mal y lo que manda es o un interés corporativo o un interés político por encima de los derechos de las audiencias a la información, a las noticias y a la pluralidad, algo no está funcionando bien en esa democracia o en ese sistema político. ¿Por qué Carmen es tan odiada en los gobiernos? No quisiera yo identificarme como una mujer odiada, la verdad que no me pongo en ese papel. Yo creo que podría ser nuestro trabajo periodístico, el de este equipo de periodistas que hemos trabajado en los últimos años, pues un grupo tal vez incómodo, tal vez no simpático para algunos, ciertamente pesado para algunos gobiernos que no ven con simpatía que se les puede exhibir ante la sociedad o ante las audiencias, pero no utilizaría la palabra odiar. Carmen, lo que le hacen a Carmen, nos los hacen a todos. ¿Cómo ves este reflejo ante la sociedad por tu trabajo? Mira, yo creo que lo que ha pasado en los últimos días ha sido no solamente muy estimulante y muy emocionante en términos de la audiencia, creo que como periodistas debemos aquilatar, desde luego agradecer y mucho, pero aquilatar el mensaje, la señal, el significado que tiene que miles de personas hayan puesto su nombre, su firma en una plataforma como change.org o centenas de personas hayan acudido al frente de una estación de radio que estaba echando a los periodistas a la calle a manifestar su inconformidad. Importantísimo ver que la sociedad se ha manifestado de manera muy fuerte y vigorosa en las redes sociales, colocar hashtag de señalamiento crítico sobre el despido fulminante de un grupo de periodistas que solo estaba haciendo su trabajo, pues es estimulante, emocionante, agradecible, pero también una señal muy poderosa, una señal muy importante que debe traducirse en otras cuestiones. Evidentemente, el efecto inmediato de esas manifestaciones nos inyecta entusiasmo, nos inyecta valor incluso para seguir adelante con la batalla que vamos a dar en los terrenos que tengamos que dar para defender un espacio que no tienen derecho a cancelar. Y también es una señal de que la sociedad mexicana encuentra que no está dispuesta a aceptar un golpe de tufillo echeverrista, que no está dispuesta a que le cancelen sin justificación alguna un espacio que se construyó de comunicación. No quiero decir que seamos los únicos ni que somos los que solamente hablamos de los temas importantes en el país, pero somos un grupo que construyó un nivel de audiencia importante, una parte de la sociedad sigue nuestro trabajo, una parte de la sociedad se alimenta informativamente de lo que nosotros hacemos, una parte de la sociedad considera que nuestra propuesta informativa le es relevante y eso se traduce en hacer valer el derecho que tiene la audiencia a tener ese tipo de espacios y de información.
la gente, la sociedad en este momento está diciendo ¿y qué más hacemos? ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Si este capítulo, si esto que se va a traducir en batallas en diferentes territorios, por no perder el espacio, por no ceder a un golpe autoritario, a un coletazo dinosaurico, se desarrolla también en paralelo una movilización de la sociedad y una toma de conciencia de la sociedad de que nuestras libertades no las podemos dejar pasar, de que tenemos que batallar para que se respeten, para ensanchar nuestras libertades, pues será una gran noticia que un capítulo como este, como otros que nos han ocurrido en la sociedad mexicana, que han movido a una parte de la población a manifestarse, pues eso no hace sino ver que la sociedad mexicana está con una fuerza, con una energía que quiere conducir hacia algún lado precisamente para construir un mejor panorama en nuestro país, para construir una verdadera vida democrática, para pelear por nuestra libertad de expresión, nuestra libertad editorial, nuestro ejercicio crítico, porque no puede un golpe de esta índole prosperar. Si prospera, pues será una señal ominosa, desde luego para nosotros como periodistas, pero será una señal ominosa para la sociedad, porque si unos periodistas que tenían un contrato vigente, que tenían un ombudsman, que tienen un contrato vigente, un ombudsman, una figura arbitral, un código de ética, unos parámetros éticos establecidos conjuntamente con la empresa en donde han trabajado, y de pronto, de la noche a la mañana, sin justificación alguna, pretenden modificar de cabo a rabo un modelo editorial basado en la libertad de expresión, en la libertad editorial, por otro que centraliza las decisiones, que establece censura previa y que está diseñado para el control editorial. En lugar de la libertad editorial, el control editorial, en perjuicio de los periodistas y en perjuicio de la sociedad. Por eso es muy importante que la sociedad se sienta identificada en el agravio, porque si matas a un periodista, si censuras a un periodista, si aniquilas a un periodista, si lo silencias o lo amoldas con lineamientos editoriales que no corresponden a la libertad de expresión ni a su libertad editorial, el afectado es el periodista, pero también la sociedad, porque el tipo de información que recibirá o es nulo o es amoldado, o es eliminado o es acoplado a un conjunto de lineamientos que no empatan con los parámetros básicos de la libertad de expresión y de la responsabilidad de los periodistas con sus audiencias. Por eso la expresión de las personas me parece afortunadísima. O sea, es contra nosotros y es contra los demás. Por eso nosotros creemos que esta batalla la tenemos que dar, porque es una batalla donde si dejamos consumar el golpe, un golpe autoritario, claramente autoritario, pues entonces la señal para los demás también es lamentable y ominosa. Si estos periodistas que teóricamente teníamos un cierto grado de protección legal con estos contratos y con todo lo que he descrito, nos pasa esto, ¿qué pasará con periodistas en otros lugares de la República que probablemente no tengan un contrato, que probablemente no tengan ninguna protección de ningún tipo? Con la mirada los van a callar. La autocensura, que de por sí existe, se puede instalar de una manera más vigorosa si a un grupo conformado con presencia importante a nivel nacional los aniquilas, pues al resto de los periodistas que pueden tener una circunstancia similar o menos buenas condiciones de su relación contractual, pues simplemente los colocas en un grado de vulnerabilidad muy alto, y la autocensura y el sentido de sobrevivencia frente a las empresas pues se va a ensanchar más, y eso en automático va a afectar la calidad de los contenidos que no serán generados en la suficiente libertad para que la audiencia sepa que esos periodistas trabajan para la audiencia y no están coartados, cooptados o atemorizados para efectos prácticos una vez que golpes como este puedan prosperar. Carmen, ¿de qué te ríes? Me río muchas veces al día, me río todo el tiempo, porque creo que el humor es algo de lo que no podemos, no podemos renunciar al humor nunca. Yo te diría que en estos días que no están para reírse, pero que están para reflexionar y para sentirnos fuertes por lo que ha significado la presencia firme de una parte de la audiencia que ha dicho no estamos de acuerdo, que se ha manifestado, que ha salido, que ha dicho eso es un oxígeno puro para nosotros,
Y este equipo de trabajo, que es un equipo de jóvenes periodistas, gente muy talentosa, pues en estos días, que no son precisamente para reírse, hemos mantenido el humor, hemos mantenido la creatividad, hemos mantenido una dinámica de trabajo que es también muy estimulante, porque si nos ganan en este tema, pues sí estaríamos perdidos, perdidos del todo. Si perdemos la capacidad de indignación, de disfrute, de enojo, de alegría, de tristeza, los elementos que nos hacen humanos, pues entonces habrán ganado, porque cuando se dan estos golpes autoritarios, dinosauricos, hay un componente que es tremendamente perverso, el componente de vamos a aniquilarlos, les quitaremos el espacio, les quitaremos la posibilidad de seguir haciendo su tarea, pero también los vamos a meter en una serie de vericuetos legales, de despido, de cuestiones laborales, de situaciones que generan estrés, inquietud, preocupación, incertidumbre, y todo eso conduce también a un intento de aniquilación emocional. Si nosotros no tenemos conciencia de eso y nos deprimimos y nos vamos a nuestras casas y no queremos volver a saber de nadie y te amargas la existencia, entonces sí que habrán ganado. Y yo creo que por eso lo más importante es hacer valer precisamente lo que significa esta posibilidad de estar vivos, de estar en activo, de seguir como hemos seguido desde siempre las noticias, la información, de no parar por un golpe. Independientemente de que estemos al aire o no, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas en diferentes espacios, etcétera, y seguimos pues identificando nuestras posibilidades, que no es que las pueda compartir ahora, pero estamos pensando mil cosas. No podemos parar en nuestra tarea de periodistas. No creo que debamos ni tengamos derecho como periodistas a renunciar o a claudicar. Y la audiencia y el público y la gente que manda firmas, que emite mensajes, que se manifiesta, que escribe artículos, que dice cosas en relación a este caso, nos estimula enormemente y nos ayuda a continuar juntos. Porque como hemos dicho, una batalla por la libertad, que no nos quede duda, esta es una batalla por la libertad, en solitario no la vamos a ganar. Y en solitario, ¿a qué le llora Carmen? No tengo en este momento un sentimiento de esa naturaleza. México hoy. México hoy cruza por un panorama muy complejo. Tenemos un gobierno que de por sí tiene un origen con déficit de legitimidad por la manera en que llegó Peña Nieto en una candidatura pues que no pudo haber sido posible de no ser por la intervención directa de la televisión. Hubo una construcción de una candidatura presidencial, vino un proceso electoral muy polémico y controvertido y arriba a la presidencia de una manera pues no estrictamente democrática o plenamente democrática, hay que decirlo. A partir de ahí se desarrolla una andanada de reformas estructurales de enorme importancia que no nos dan ni respiro a la sociedad, que no hay permiso para debatirlo democráticamente, que se establece una mecánica cupular que le da la vuelta a un montón de paradigmas nacionales en el petróleo, en las telecomunicaciones, en el amparo, en la ley de amparo, o sea, las, si no me equivoco, 11 reformas estructurales que se hacen a la velocidad del rayo, pues apenas las estamos medio asimilando, algunas luces y muchas sombras, pero desde luego un déficit de debate público, desde luego un procesamiento desde el Ejecutivo y el Congreso en arreglos cupulares, en donde no hubo debate real en el Parlamento, en donde hubo legislaciones que se aprobaron sin que los legisladores leyeran el dictamen, y ese asunto pues se introyecta, se queda dentro de la propia sociedad, que tiene un grado de frustración importante, más allá de calificar las propias reformas, que eso sería otro tema. El tema del procesamiento de estas reformas tan trascendentes, tan importantes, que cambiaron paradigmas en temas esenciales en nuestro país, fueron impuestas literalmente en muy corto plazo. Eso arrojó una promesa gubernamental de que con eso vendrían tiempos de bonanza, que con eso vendría un bienestar generalizado, y desde luego entre que los precios del petróleo no ayudan y que esas reformas, independientemente de que prosperen o no, no prosperan de inmediato, ha generado un clima de insatisfacción muy importante. Y no lo digo de memoria. Cuando tú y yo estamos conversando en esta charla para Pulmietro, salió en el periódico Reforma, que lo habrás visto esta mañana,
una encuesta que se hace en un universo de ciudadanos en general y otro universo de llamados líderes de opinión. Bueno, la calificación que se hace de la figura presidencial puede apuntalar un poco lo que estoy diciendo. La caída libre en la que va la popularidad o la aceptación de Peña Nieto es una señal de alarma para un gobierno al que le quedan prácticamente 4 años. México hoy, me preguntaste, cruza por una situación de esta naturaleza. Ese México hoy tiene una situación muy grave y ante esa crisis de credibilidad que acompaña al gobierno de Peña Nieto, reconocida por Peña Nieto hace unos días en una entrevista con el Financial Times, viene también la parte luminosa de una sociedad que empieza a movilizarse de otra manera, que se manifiesta el año pasado con marchas que, si bien algunos consideran solo son catárticas, yo digo, puede haber catarsis, pero también es una expresión organizada de la sociedad que dice, no puede ser que México tenga como si nada 43 jóvenes estudiantes desaparecidos. No puede ser que la autoridad nos diga, esta es la verdad histórica y adiós. No puede ser que se imponga un ministro de la Corte como se impuso a Medina Mora. No puede ser que ocurran las cosas que ocurren. No puede ser que aniquiles de un bofetón a un grupo de periodistas que están haciendo su trabajo y que han denunciado la corrupción precisamente de ese gobierno. No pueden ser muchas cosas. Y estamos en esa tensión de un gobierno contra la pared, con grados cada vez menos importantes o grados más bajos de popularidad o de aceptación, y una sociedad que no acaba de aterrizar las maneras en que pueda retomar o tomar su propio destino y su propia organización civil, ciudadana, que pueda arrojar luces de esperanza para cambiar una situación que no nos es favorable como sociedad. La calidad de la vida democrática mexicana se ha disminuido de manera importante y le toca a la sociedad mexicana en muy buena medida encontrar sus espacios, sus modos de organización, sus objetivos para seguir de cerca y inyectar de nuevo un alma social, un ánimo social de transformación a favor de la democracia, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, en contra de los malos gobiernos y a favor de la participación social y de la ciudadanía en general. Un reto enorme, titánico, pero si no lo toma la sociedad como propia, pues entonces lo que vamos a tener es una larga temporada dinosaurica, una larga temporada de reinstauración autoritaria si no hacemos algo al respecto. Carmen, ¿qué es lo más osado que has hecho? Osado, pues no me lo planteo así como de osadía, pero digamos que como periodistas hemos presentado casos que no son fáciles de presentar porque sabes que tendrán reacciones, que habrá repercusiones. Bueno, tengo en mi memoria varios asuntos que en su momento fueron muy confrontativos con algunos poderes, por ejemplo, un tema que nos llevó varios años de seguimiento y de investigación, por ejemplo, el caso Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Yo no sé si la palabra que usaría sería osado o osadía. Lo que sí diría es que para entrar en esos temas, para entrar a investigar esos asuntos que involucran a personajes de mucho poder, personajes de muchas relaciones y redes interrelacionadas, redes de poder como Maciel, pues sabes que vas a entrar en un terreno minado. Hay que tener mucha convicción, hay que tener mucha claridad, hay que tener mucha inteligencia, mucho tesón para no perder de vista cuáles son los caminos para obtener información y denunciarla o informarla a las audiencias. El caso Maciel, por hablarte de uno de los temas que hemos abordado en los últimos años, es un tema muy importante por todo lo que involucró. Involucró investigaciones especiales que nos costaron el trabajo en otro lado, involucró estar en contacto con las víctimas en diferentes momentos de sus vidas, involucró seguir de cerca procesos judiciales que se desarrollaron incluso paralelamente a la propia denuncia periodística, involucró la fuerza y la emoción que nos causó cuando el Vaticano, después de décadas de denuncia, finalmente reconoció, un día 1 de mayo, 10 de mayo, no me acuerdo, reconoció que Maciel era quien era, reconoció el propio Vaticano después de grandes batallas, desde luego en primerísimo lugar de las víctimas denunciantes y después de otras voces que nunca cejaron en su decisión de denunciar los crímenes cometidos por este personaje a quien se le encomendaban
los niños y las almas de los niños y cometió todo tipo de crímenes y abusos que destrozaron la vida de muchísimas personas en este país porque fue tan larga y tan continuada su conducta criminal en contra de los menores, en contra de los chicos que fueron entregados en custodia para ser educados bajo esta religión y esta orden legionaria de Cristo por sus padres confiados en que hacían un bien a sus hijos y que después pues sus vidas fueron destrozadas. Esa es una historia de las que hemos investigado periodísticamente, me parece más fuertes por lo que nos llevó a lo largo de muchos años, por lo que involucra, por lo que finalmente se pudo reconocer ya con toda amplitud y hoy ya hablar de Marcial Maciel pues ya no tiene ningún costo para nadie, pero para llegar a este estado de cosas de normalidad informativa hubo que pasar muchos años, muchos vericuetos y muchas historias que contar. Me preguntaste de alguna cosa y me detengo en una de las historias que nos ha tocado contar e investigar. ¿Qué es lo que Carmen nunca haría? No sé, no me lo he planteado. Bueno, no haría varias cosas que algunos podrían hacer en mi trabajo. Por ejemplo, no vendería mi espacio para ningún asunto que tuviera que ver con promover una candidatura o vender una información o hacer pasar por noticia algo que no lo fuera. No haría eso nunca. No haría jamás algo que engañara a la gente y yo dijera, mire usted, aquí está un señor al que voy a entrevistar yo, dígame usted lo que quiera y hay un cheque de por medio. No lo haría. No haría estos comentarios que luego se escuchan en la radio, que al lado del comentario se escucha una caja registradora. No lo haría. No haría cosas que me parece pervierten la relación directa de la audiencia con el medio, el periodista con la audiencia. Pues básicamente las cosas que están contrarias a los cánones básicos de la ética periodística. No hay mucha ciencia oculta aquí. Los cánones básicos de la ética periodística indican que no hay que hacer muchas cosas que tristemente se hacen en nuestro país. Carmen, a grandes rasgos, la mejor decisión que has tomado en tu vida. Mi hijo Emilio, mi hijo Emilio, sí, la menor duda. ¿Nos permites rápidamente, palabra por palabra? A ver. Solo Lozano. Amigo, buen periodista. MBS. Pues un espacio de comunicación, una empresa que espero reconsidere una decisión que estoy segura no tomaron ellos. Política. Satanizada, pero la única manera y camino para que la sociedad encuentre mecanismos eficientes de actuación en el favor del interés general. Libertad de expresión. Irrenunciable. ¿Tu rincón favorito? Alguno de mi casa. ¿La música? Me gusta Serrat, me gusta Pablo Milanés, me gustan cosas que escuché mucho en la universidad y en el Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Comida favorita? Me gusta la mexicana, me gusta la italiana. ¿Puma o águila? Pero Puma, 100%. ¿El amor? Irrenunciable también. ¿Dios? Para algunos existe, para otros no, para otros nos coloca en condición de agnósticos. Áurea. Mi madre, así se llama. Ellos. Mi padre. Emilio. Mi hijo. Si pudieras decirnos rápidamente esto que llevas de tu vida en una canción de Milanés. No me pongas en ese plan, no me viene a la mente, pero bueno, Milanés, Serrat, todos estos me encantan. ¿Qué queda de aquella muchacha de Imevisión? Pues yo creo que mucho. Yo no, como seguramente le pasa a las personas, no identificas en qué momento cambias, pero desde luego todas las personas evolucionamos y lo que pasaba hace 20 años pues está muy lejos de toda la historia, pero en el fondo también los seres humanos podemos ver un continuum en donde en lo esencial no me siento diferente, en lo esencial me siento igual que la muchacha de Imevisión. ¿Qué sigue para Carmen? Trabajar, seguir adelante, dar muchas batallas y esta en particular que estamos iniciando.
Julimetro, gracias por permitirme platicar con ustedes. Un saludo y pues a quienes escuchen y vean esto, gracias por estar aquí. Un abrazo.